Estamos viviendo Claxo 2025, la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, Horizontes y Transformaciones para la Igualdad. Quiero darles la bienvenida a esta mesa inaugural hacia una evaluación científica situada con relevancia social en el marco del Foro Evaluación Científica Horizontes, Configuraciones y Propuestas, que busca generar un diálogo regional e internacional sobre las transformaciones necesarias en los modelos de evaluación académica y científica. Quiero darle pues la bienvenida a Judith Najdorf, quien es investigadora principal, coordinadora del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, FOLEC-CLACSO, quien va a ser la moderadora de este diálogo, y también darle una bienvenida muy especial a los panelistas que nos acompañan en esta mañana, a Karina Batiani de la Universidad de la República de Uruguay, directora ejecutiva de CLACSO. También a Saray Córdoba González del Grupo de Trabajo de Ciencia Abierta como Bien Común, CLACSO, Ricardo Pérez Mora del Grupo de Trabajo de Ciencia Social Móvil y Politizada, Federico Burone, director regional para América Latina y el Caribe, y de IDRC, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Y ya en segundos también contaremos con la presencia de nuestra ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya Requene, para sumarse a este diálogo. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra a Judith para comenzar. Hola, ¿qué tal? Buenos días en esta lluviosa mañana de Bogotá. Estamos muy contentas, muy contentos, muy contentes de estar aquí en este tan deseado momento que hemos organizado con tantos meses de anticipación aquí entre FOLEC, entre dos grupos de trabajo que se han mancomunado para pensar y problematizar las formas de evaluación científica, la ciencia abierta, que son el grupo Ciencia Social Móvil y Politizada, y también el grupo de Ciencia Abierta que coordinan la doctora Saray Córdoba y la doctora Ariana Becerril y los compañeros de México y de Costa Rica y de muchos otros países. Somos 10, 12 países, estamos involucrados en estos grupos de trabajo. Trabajamos conjuntamente hace muchos años y bueno, hemos brindado talleres estos días, hemos buscado confraternizarnos, hemos trabajado conjuntamente en una iniciativa muy importante para nosotros, que han sido las escuelas de evaluadores, y son las que venimos trabajando. Contarles un poco que el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica es un espacio de debate sobre los sentidos, las políticas y las prácticas de los procesos de evaluación del quehacer científico en la región, desde una perspectiva abierta, colaborativa y de dominio público del conocimiento. Persigue fortalecer enfoques y modelos democratizadores y sustentables de la ciencia, comprometidos con la problemática de nuestras sociedades, buscando que la ciencia esté al servicio del pueblo, al servicio de nuestros problemas, para abordarlos, transformar, comprender, intervenir y encontrar mejores formas de serles útiles a la sociedad, ser más abiertos, ser más porosos. Tenemos, por suerte, muchos amigos e instituciones que apoyan a FOLEC, como IDRC, como DOAG, como Agorrarori, como CEGIB, como MinCiencias. Así que bueno, muchas gracias a todos y voy a entonces ir pasando la palabra a nuestros panelistas. En primer lugar, entonces, a la doctora Karina Batiani, directora ejecutiva de CLACSO. Gracias. Gracias, Judith. Buenos días a todos, a todas, y sean bienvenidos a este inicio
del Foro FOLEC, como nos gusta llamarlo en estas conferencias. Por supuesto, es una alegría estar aquí compartiendo con ustedes, bueno, compartiendo mesa con Federico, con Saray, con Ricardo, con Judith y bueno, y esperando la llegada de la ministra. También quiero aprovechar y saludar a Laura Robelli, que anda por allá, media escondida, pero allá la vi. Laura Robelli, que también colaboró muchísimo con Claxo en la creación del FOLEC y que sigue colaborando. Laura, gracias por todos tus aportes. Efectivamente, hoy vamos a avanzar en este foro y debo decirles, antes de las palabras más sustantivas, si se puede decir así, que a mí me genera una emoción particular porque este FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, es uno de, podría decir, hijos predilectos, pero no sé si suena bien, de mi gestión en Claxo, ¿verdad? La creación allá en 2019, ni bien había asumido la dirección ejecutiva de Claxo, proponiéndonos no solamente diagnosticar y compartir penas a todos los que hacemos investigación científica, sino decir, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar los criterios de evaluación, los criterios que se nos imponen en nuestra vida cotidiana como científicos, científicas? Veamos de unir, de pensar propuestas y de tratar de, como siempre hacemos desde Claxo, transformar, en este caso transformar la realidad de la evaluación, transformar la realidad de bueno, la construcción, el uso, etcétera, del conocimiento y defender lo que siempre hemos dicho, el conocimiento como un bien público. Por suerte, en 2019, allá en México, decidimos, luego de un excelente seminario, encuentro, crear el FOLEC y hoy la verdad que el FOLEC se ha convertido en una referencia, no solamente a nivel regional, que así lo es, sino también a nivel mundial y muy particularmente en articulación con el sur global o con las regiones de los distintos sures que habitamos. Y eso nos llena de satisfacción y particularmente, bueno, en esta despedida de Claxo que estoy haciendo en esta conferencia, me genera una gran alegría ver el crecimiento de este Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, la seriedad y el nivel de la producción de los distintos documentos, declaraciones, etcétera. Recordemos, por ejemplo, que la declaración que en 2022 elaboramos en el marco de la asamblea y conferencia anterior de Claxo, hoy tiene, y no estoy mirando mis apuntes, así que me puedo llegar a equivocar en el número y me van a disculpar, pero más de 270 adhesiones de instituciones, de personas que se han sumado a defender esos principios que pretenden, en definitiva, efectivamente construir parámetros alternativos para el trabajo científico, parámetros que además tengan en cuenta bueno, nuestras particularidades, no solamente disciplinares, es decir, de las ciencias sociales, las humanidades, sino también las particularidades vinculadas a nuestro lugar, a dónde producimos, a cómo producimos, a qué tipo, digamos, de conocimiento, con qué tipo de conocimiento estamos trabajando y cómo además integrar lo que nos gusta impulsar desde Claxo, que son los múltiples saberes, las diversidades metodológicas y epistemológicas y cómo ponerlas en diálogo. Pero no solamente para que dialoguen, que es muy importante y lo promovemos siempre, sino también para que a partir de ese diálogo se construyan alternativas que tengan incidencia, que tengan realmente capacidad de transformar lo que está ocurriendo. En este caso, lo que está ocurriendo en el plano. Matías me está mirando porque él me había preparado unos puntos fantásticos para que yo diga y yo estoy diciendo lo que tengo ganas de decir y no estoy mirando tus puntos, Matías, te lo voy a agradecer eternamente, pero bueno, es así, cuando uno se sienta aquí a veces le dan ganas de decir lo que tiene ganas y no lo que tiene anotado, igual está bastante en sintonía y si me olvido de algo estás autorizado desde allí a decirme no te olvides de tal cosa. Pero bueno, en definitiva, de eso se trata este espacio que queremos seguir
fortaleciendo, promoviendo y que hemos tenido, como bien decía Judith, aliados claves porque, bueno, Claxo es una red absolutamente potente, creo que eso no está en cuestión, pero necesitamos muchos aliados para poder, bueno, construir esas transformaciones que queremos. Por supuesto, IDRC, como ya lo mencionaron, la CEGIP, Ministerio de Ciencias, aquí en Colombia, pero también en distintos países de nuestra región, porque desde el minuto 1 que creamos el FOLEC nos preocupamos de, por supuesto, discutir entre ustedes, los expertos, las expertas, quienes están produciendo conocimiento en torno a la evaluación y a la construcción de conocimiento científico, pero queríamos tener sentado en la misma mesa a quienes integran los organismos nacionales de ciencia y técnica. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Son ellos, son ellas las que después implementan, proponen, construyen formularios, nos torturan con las evaluaciones, etcétera, en los sistemas científicos, y si no dialogábamos desde el minuto cero con ellos y con ellas, con esas instituciones, bueno, el alcance o el impacto iba a ser sin duda menor. Entonces estamos trabajando prácticamente con todos los organismos, bueno, con los que quieren, algunos producto de cambios políticos se ponen más reticentes, lo miro a Mario Peceni, gran aliado en el CONICET Argentina, aún en las circunstancias dramáticas que está viviendo la ciencia, bueno, que está viviendo Argentina y la ciencia argentina en particular, pero esa fue nuestra preocupación desde el minuto cero. Y creo que es por eso también que el FOLEC ha llegado a donde ha llegado, a convertirse hoy realmente en una referencia regional y una referencia mundial. Decía entonces el apoyo del Ministerio de Ciencias aquí en Colombia, pero también de distintos organismos nacionales de ciencia y técnica y por supuesto también DOA y RORI que vienen discutiendo y trabajando y contribuyendo permanentemente. En definitiva, nos interesa que este tema esté como está ahora, sobre la mesa, que discutamos, que se construyan alternativas. Recuerden que el FOLEC en este tiempo relativamente corto, nos parece eterno, 6 años, ¿verdad? O 5 en realidad, 6. Pero es un tiempo relativamente corto y tiene ya una producción de más de 12 documentos, por supuesto, todos disponibles, como todo lo que hace Claxo, en acceso abierto en nuestra página. Bueno, varios seminarios regionales e internacionales y sobre todo propuestas concretas para indicadores alternativos a los que todavía lamentablemente en muchos países se siguen utilizando y que sabemos que no se ajustan o que no responden correctamente a lo que es la realidad de la producción de conocimientos con las características que ya mencioné antes. Así que queremos seguir efectivamente impulsando este tema de la manera más activa. Le quiero agradecer especialmente a Judith, que coordina el equipo, por supuesto a Matías y a Luna también, que integran directamente el equipo de FOLEC en la oficina de Claxo en Buenos Aires y que son quienes están en el día a día comunicando, impulsando, trabajando, pensando. Y solamente dejar para terminar una certeza, y es que este tema para Claxo seguirá siendo una prioridad. Comenzamos en 2019, pero seguiremos trabajando, impulsando, ojalá con las alianzas que ya hemos construido y con nuevas alianzas que permitan fortalecer aún más el trabajo. Tenemos clarísimo que hay que fortalecer al FOLEC para que, bueno, el derecho humano al conocimiento pueda ser una realidad, hoy no lo es, y para que efectivamente el conocimiento sea, como decimos siempre, muy fuerte y muy claro en Claxo, que el conocimiento es un bien público y tenemos que trabajar en esa dirección. Con las disculpas a Matías, voy a callarme y por aquí dejo las palabras de bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Muy emotivo. Ahora le damos la palabra a la querida doctora Saraí Córdoba González, coordinadora del GT Ciencia Abierta como Bien Común de Claxo. Gracias.
Muy buenos días a todos y todas. Para mí es un grato honor estar aquí presente con ustedes en nombre del grupo de trabajo de Claxo Ciencia Abierta como Bien Común. Y voy a atreverme a contarles un cuento. Me disculpa con quienes se lo saben, nada más voy a recordarles algo, pero también a quienes no se lo saben, pues para entender que la historia nos hace comprender el presente y actuar en consecuencia. La evaluación científica y académica en la última mitad del siglo XX y en la primera del siglo XXI fue estructurándose bajo criterios que privilegian las métricas cuantitativas estandarizadas y marcos normativos ajenas a los contextos específicos del sur global y más específicamente a nuestra región de América Latina y Caribe. En este modelo hegemónico, los procesos evaluativos han tendido a reproducir desigualdades estructurales, estableciendo criterios de excelencia basados en dinámicas de producción y circulación del conocimiento propias de los centros académicos del norte global. Este paradigma ha generado una serie de tensiones restringiendo la diversidad de prácticas investigativas. Hasta aquí es parte de una justificación que tiene el foro, este foro de evaluación, que no es de mi cosecha. Lo que sigue sí es el cuento. Lo que parecía un método que facilitaba la toma de decisiones se fue convirtiendo en uno de los negocios más jugosos del mundo. Tomar como modelo el factor de impacto creado inicialmente para que las bibliotecas pudieran seleccionar las publicaciones más adecuadas según las necesidades de sus usuarios. Bienvenida. Esto generó una tergiversación gradual. Primero, el Institute of Scientific Information, el famoso ISI, en manos de Eugene Garfield, fue convirtiéndose en el genio que ideó la receta para que las personas que evaluaban la investigación no tuvieran que realizar el arduo trabajo que este proceso exige. Posteriormente, venden el método a una empresa de comunicación llamada Thomson Reuters y luego a otra hasta llegar a manos de Clarivate Analytics, donde se encuentra hoy. La asignación del factor de impacto se volvió un buen negocio, pero su método fue copiado por otras empresas y para evitar el robo registraron la marca. Luego se reforzó la competencia comercial, apareció la empresa Simago en 2005 para asignar el Simago Journal Rank, con el que jerarquizaron las publicaciones y así empezar una carrera competitiva de Scopus para ganarle el juego a Clarivate. Paralelamente aparecieron los rankings de universidades que hicieron uso de esos indicadores y con ellos se fue tejiendo una red suprema que ejerció el poder ya no solo sobre las publicaciones, sino también sobre otros objetos e indicadores que deberían tomar en cuenta las universidades. De otra manera, las que no aparecían en esos rankings quedaban fuera del juego de la competencia universitaria. Pero no solo se sumaron universidades privadas, también las universidades públicas y latinoamericanas, como la UNAM, se sumaron a la carrera para ocupar orgullosamente los primeros lugares y fueron apareciendo otras empresas que también ofrecieron nuevos rankings. El problema es que dichos indicadores han sido manipulados para que esas universidades que aparecen en los primeros lugares se mantengan allí por mucho tiempo. Esto quiere decir que es imposible ganar la carrera para las universidades de países pequeños como el de donde yo vengo, Costa Rica, o para aquellas que viven fuera del mercado y centradas prioritariamente en la calidad académica. Por otro lado, como consecuencia de ese paradigma competitivo y comercial, las personas investigadoras se vieron presionadas u obligadas a cumplir con una cantidad de publicaciones por año para poder ocupar los lugares que les pedían. Esos lugares se ven determinados por modelos cuantitativos que les incitaron ya no solo a cumplir con una meta, sino a superarla al máximo.
Así nacen las perversiones más denigrantes para la ciencia. La multiplicidad de fraudes, las publicaciones espurias o depredadoras, las granjas de artículos y más recientemente la fabricación de textos con ayuda de la inteligencia artificial mal utilizada. En la actualidad, la competencia se da para quienes generan modelos sofisticados tecnológicamente, de manera que el negocio continúa con otras caras, pero siempre limitado al impacto del conocimiento en la transformación social en el sur global. Como respuesta a todo este entramado, emergió un movimiento que propicia una ciencia abierta, inclusiva y socialmente comprometida. En ese marco se creó el FOLEC de Claxo, el que desde sus orígenes ha impulsado una agenda de evaluación alternativa orientada a reconocer la pluralidad de modelos de producción del conocimiento y promover un enfoque de evaluación responsable, situado y comprometido con las necesidades de la región. En este foro pretendemos profundizar el debate más allá de los pasos que ya hemos dado para ampliar las posibilidades de la evaluación científica y llegar así a la práctica que se requiere para involucrar a otros agentes, organizaciones y gobiernos que promuevan la transformación que es necesaria, fortalecer las infraestructuras que destaquen el conocimiento científico que se produce en la región, caminar hacia las experiencias extraacadémicas de la producción del conocimiento y lograr que éste se utilice realmente para resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad. ¿Cómo lograrlo? Eso es lo que vamos a discutir en este foro, con el aporte de las y los destacados especialistas cuya trayectoria conoceremos. Para ello, el grupo de trabajo de Claxo Ciencia Abierta como Bien Común ha unado esfuerzos con el equipo de FOLEC y el grupo de trabajo Ciencia Social Móvil y Politizada para presentar estos resultados hoy en este espacio que no dudo estará lleno de propuestas novedosas y efectivas para avanzar. Muchas gracias a quienes han facilitado el camino para llegar hasta aquí, a Laura Robelli, a Judith Naidor y su equipo, a Pablo Bomaro y a muchas personas que se han esforzado y cuyos nombres no llegan a mi memoria. Muchas felicitaciones. Qué panzada de gente hermosa, con palabras y cosas maravillosas. Bueno, primero agradecer que contamos aquí con la presencia de la ministra. No sé si Manuela, ¿está por ahí? ¿Querías hacer una presentación de la ministra, por favor? Pues bien, ya avanzamos en este panel y por supuesto le damos la bienvenida a nuestra ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya Requene, quien se suma por supuesto a ese diálogo, y quiero pues mencionarles brevemente ese perfil de la ministra para que pues lo conozcan. La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia es académica y socióloga colombiana, cuenta con una sólida formación en sociología, pedagogía y antropología. Obtuvo su licenciatura en sociología en la Universidad de Caldas, luego realizó una maestría en pedagogía y un doctorado en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en universidades de América Latina y ha trabajado en temas de raza, racismo y migraciones afro-latinoamericanas. También fue investigadora asociada en el Centro Hutchins para la Investigación Africana y Afroamericana de la Universidad de Harvard. En 2020 recibió el premio Fray Bernardino de Sahagún por su tesis doctoral sobre las movilidades de comunidades afrocolombianas en la frontera entre Colombia y Ecuador. Antes de asumir como ministra, fue viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento en MinCiencias y pues hoy actualmente es nuestra ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, a quien les pido le demos un aplauso de bienvenida a este panel.
Muy buenos días para todas y todos los presentes. Muchísimas gracias por asistir a este importante espacio de diálogo. De verdad que es un honor para mí compartir con cada uno de ustedes estas importantes reflexiones en torno al rol de la investigación científica, de la universidad, de cómo se evalúa el conocimiento, principalmente en un momento en el que estamos en un proceso de importantes transiciones, profundas transiciones en nuestro país. Una disculpa, estamos en una situación muy compleja. Los acontecimientos de los últimos días en Colombia nos invitan, perdón. Es un momento de verdad de una reflexión que deben hacer desde el corazón. Para mí fue muy impactante la noticia de que el niño que atentó contra el senador sea un niño de 14 años. Yo vengo de una tierra permeada por la violencia, Tumaco. Crecemos en medio de la violencia del fuego cruzado. Mi madre es docente, ha intentado ejercer una pedagogía reflexiva en medio de grupos armados y créanme que es muy difícil llevar la teoría a la práctica. Una cosa es teorizarlo y sé que muchos de ustedes tienen experiencia importante de investigación en el campo, pero cuando creces te formas en esos contextos, el hambre, la desigualdad, el arma, es lo más cercano que tienes en tu vida. Y no hay teoría, no hay política que transforme eso. Entonces, conocer ese contexto y ver al niño me ha afectado mucho porque veo en ellos a los niños de mi región. Me veo a mí cuando tenía 13 años que tuve que salir corriendo de la violencia. Veo a mis primos, veo a mis sobrinos, veo a los vecinos del barrio, donde los niños desde muy pequeños juegan a hacer armas de madera, porque todo su referente de vida ha sido la violencia. Y en eso hemos crecido, con la violencia. Familiares, amigos sicarios, que no son personas malas, son personas que no tuvieron otra opción en la vida que tomar las armas. Los muchachos de mi tierra quieren comprarse un par de tenis, unas Nike, unas Adidas, y el único vehículo de movilización social que tienen es lo que ofrece la guerra. Y en estas reflexiones sí, hemos fallado, es una falla histórica como sociedad. No es una falla de un gobierno determinado como la narrativa que se quiere imponer ahora, porque nuestro gobierno es un gobierno de la vida, es un gobierno del amor, es un gobierno que está llegando a todas las regiones de Colombia, donde los ministros estamos directamente trabajando con las comunidades, cuidando que cada centavo se invierta de manera social y que se genere la dignidad en los territorios. Pero estamos luchando contra un monstruo que viene de procesos coloniales, necoloniales. Son 200 años de vida republicana donde en nuestro país no se han garantizado los derechos mínimos, donde la gente sigue afectada por el agua, donde en regiones como la mía ni siquiera tenemos una universidad. Con mi equipo de trabajo hemos querido construir ciencia, pero no tenemos centros de investigación, no tenemos las tecnologías y a pesar de todos los esfuerzos hay unos grandes bloqueos burocráticos que nos impiden materializar, construir una ciencia para la paz desde los territorios. Justo hablaba con mi familia esta mañana y me decía mi mamá
hija, lo que ha hecho ese niño es lo que hacen mis estudiantes. Yo tengo estudiantes de 12, 14 años que son sicarios, que ya llevan 5 o 10 personas asesinadas. ¿Cómo cambiar eso cuando hemos fallado en todos los sentidos sociales? Cuando el racismo estructural de este país todavía bloquea las posibilidades de movilización social de las comunidades. El asesinato de líderes sociales, los desplazamientos forzados, las migraciones transnacionales que ahora mismo están cruzando fronteras como Ecuador y como el Darién. ¿Cómo detener este monstruo de violencias predatorias, violencias de la crueldad más fuerte, que están empecinadas justamente en las poblaciones más vulnerables? Por eso yo de verdad con el corazón hago un llamado que es el momento de detenernos y hacer una reflexión profunda de lo que estamos haciendo como seres humanos, como investigadores. Los investigadores no podemos seguir un ritmo neoliberal de que la producción del conocimiento es para solo publicar artículos. Es importante el acervo del conocimiento. Hay que profundizar las metodologías horizontales de diálogo, de transformar desde el conocimiento la vida de los otros. Porque nosotros no podemos permitir que más niños sigan tomando las armas, más niñas sean violentadas sexualmente en las comunidades, sean devoradas por todas estas estructuras de criminalidad. Lo que estábamos viviendo ahora en Colombia yo creo que es un grito muy fuerte que viene de las entrañas más profundas de la humanidad de cada colombiano y colombiana, independientemente de su posición política. Se ha hablado mucho estos días del diálogo, de dejar las banderas del odio, pero esto debe acompañarse de una actitud individual por la transformación. De lo individual se permea lo colectivo. Si no asumimos desde otro lugar, desde otra humanidad, desde unos valores éticos cimentados en reconocer en el otro un ser humano, realmente nuestro país o nuestros países no van a cambiar y seguiremos alimentando este círculo vicioso de las desigualdades sociales. Mañana tendremos un pacto por la vida en Cali. Hoy se anuncian en las noticias de que hay diferentes bombas, granadas que han puesto. Son estrategias para intimidar la resistencia social. Nos quieren meter en un estado de luto permanente. El luto es importante porque la muerte también es un hecho social, pero no nos puede paralizar. No nos pueden paralizar las narrativas del miedo, las narrativas del odio, las narrativas de la violencia contra el otro. Hay que salir de ahí. Y yo creo que se sale en comunidad, se sale de manera colectiva, pero se sale transparentando la vida, hablando con el corazón, sintiendo el dolor del otro. Preparaba la presentación de hoy con los marcos teóricos y lógicos, pero yo creo que no es suficiente eso. Aquí hay que hablar desde el corazón, desde la humanidad, desprendernos de todo prejuicio, de todo racismo, clasismo, de ver al otro desde la inferioridad, de no entender el dolor humano. Yo trabajé en mi comunidad con jóvenes sicarios de 12, 14 años. Esos niños tenían sueños. Esos niños soñaban con llegar a la universidad, pero la universidad nunca llegó. Esos niños también tenían aspiraciones de ser lo que llamamos comúnmente alguien en la vida. Y recuerdo que una vez en mis entrevistas le preguntaba a un niño de 15 años, ¿qué quieres, qué aspiras del futuro? Y el niño me dijo nada. Cuando el niño me dijo la nada, yo entendí cómo habíamos fracasado, porque la nada es un estado de desesperanza total. No esperas nada. No esperas nuevas emociones, nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Lo que esperas en cualquier momento es que una bala atraviese tu vida. Y cuando una bala atraviesa la vida de un ser humano, creo que nos atraviesa a todos como sociedad, porque todos tenemos una responsabilidad. Entonces simplemente invitarles de verdad, con todo el corazón, a un diálogo muy profundo. No podemos seguir así. La sociedad dice basta. Basta de tanto dolor, basta de tanta desesperanza, basta de tanta corrupción con los recursos públicos. Debemos cuidar los recursos, porque los recursos públicos, como decía Santana, son sagrados. Y desde el Estado, quienes tenemos una posición en el gobierno,
cuidar esos recursos es una gran oportunidad para transformar la vida en las comunidades. Hace 2 semanas fuimos con mi equipo de trabajo a entregar laboratorios de robótica e inteligencia artificial a Tumaco. Los niños nos hablaban como científicos, nos hablaban de la química, de la física, de cómo están haciendo inventos para solucionar los problemas de su comunidad. Si esos niños tienen una tecnología guiada desde procesos pedagógicos humanistas, esos niños no van a tomar las armas. Esos niños van a colocar su conocimiento al servicio de la dignidad social. Y es ahí donde tenemos que desprendernos del egoísmo para redistribuir la riqueza. La riqueza no puede seguirse concentrando en unos pocos. Debe haber un proceso democrático de transición y es lo que estamos luchando en este gobierno. Todo esto se da en el contexto de la movilización por los derechos, de una reforma laboral que busca dignificar la vida de los trabajadores, que reconoce el trabajo de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes investigadores. Y el Congreso no las negó. Entonces lo que estamos haciendo es disputando los lugares del poder. Y no podemos detenernos. Reflexionar, pero en el marco de una praxis, de una acción constante, de seguir trabajando fuertemente para que los niños afrodescendientes, indígenas, los niños mestizos pobres de nuestro país. En Bogotá, en las principales ciudades, hay una urbe de pobreza que se ha alimentado de las violencias producidas por el narcotráfico, desplazamientos forzados constantes, geografías que antes eran los lugares de la vida de nuestras comunidades, hoy son fosas comunes. En Buenaventura, en Quibdó, los ríos, donde hace unos años las comunidades sacaban peces, hoy sacan restos de cuerpos humanos. El terror se ha apoderado de todos los espacios de nuestra vida y ese terror también se internaliza, nos paraliza. Y es ahí donde yo creo que debemos entrar los científicos sociales a replantear las cuestiones del humanismo, a romper con ese terror que paraliza, que busca inmovilizarnos para no tomar acciones concretas. Justo en el marco de todo lo que ha acontecido en Colombia, el domingo hubo un concierto por la esperanza. Fueron más de 100.000 jóvenes. Muchos medios de oposición decían no vayan al concierto, el concierto debe de cancelarse. Pero los jóvenes a través de la cultura respondieron un sí por la vida. Jóvenes del barrio, jóvenes de la comunidad, jóvenes vendedores ambulantes, tocando música pero con un mensaje de paz. Hay que recuperar esos espacios desde la cultura, desde el saber, desde las artes. Pero insisto que esto empieza desde una reflexión real de cada uno de nosotros. En este cargo yo antes era académica, estaba en la universidad, es mi primera experiencia en el gobierno y he podido conocer la frialdad de la burocracia, de la institucionalidad. Los ejercicios de ejecución desde muchas orillas y corrientes políticas no necesariamente están enfocados en transformar la vida del otro, porque tienes que desprenderte de tu propia codicia, de tus propios deseos individuales y egoístas de atesorar para ti mismo. Hay que desprenderse de toda materialidad, distribuir la materialidad, pero desde unas nociones de justicia social, de igualdad. No sabemos qué vaya a pasar. Acompañamos a nuestro presidente Gustavo Petro, un hombre de una lucha histórica, con una dignidad incuestionable, un hombre que se la ha jugado toda su vida por la justicia en este país. Y lo acompañaremos hasta el final. Y sé que tenemos la solidaridad de los países de América Latina, del Caribe, de los movimientos sociales, de que vamos a salir de este túnel oscuro en el que nos han querido meter. Estamos convocando a un gran pacto nacional, a un gran diálogo. 8 partidos políticos de la oposición no fueron ayer a esta convocatoria. Dijeron que no iban a reconocer en el proceso electoral al gobierno y al presidente Gustavo Petro. Son discursos falsos y creo que tenemos que aprender a diferenciar la falsedad de la verdad. Utilizan la tragedia humana para seguirnos, instrumentalizarnos,
Porque como lo decían ayer en la mesa de inauguración de Claxo, está en juego la disputa por el poder. Y no es una disputa pacífica, es una disputa violenta. Pero creo que aún en la violencia se pueden abrir esas fisuras del amor, como dice el presidente Gustavo Petro. Hay que retomar las teorías del amor. ¿Qué es construir con amor un país? ¿Qué es ceder los privilegios de raza, de clase y de género? Colocarnos en el lugar del otro, entender al otro. Y aquí también hago un llamado a las universidades. Las universidades no pueden seguir en una lógica extractiva del conocimiento. Nosotros financiamos muchas investigaciones, la universidad es nuestro centro de llegada a las regiones, y cuando vamos a ver los resultados son textos, fotografías, no llegan resultados concretos a la comunidad. Las ciencias básicas debe dejar instalada las tecnologías en los territorios, que las comunidades se apropien socialmente, un mundo que está cambiando constantemente por medio del desarrollo tecnológico, de la inteligencia artificial, del conocimiento, debe generar que las comunidades tengan sus herramientas. Ustedes no saben lo importante que es para un campesino tener una planta transformadora de sus productos. Eso les cambia la vida, porque les abre nuevas fronteras de mercado, de economía. También los hace sentir importante en una cadena de valor desde una perspectiva humanista. Entonces hay mucho que reflexionar, pero esa reflexión, colegas, debe ir acompañado de un cambio estructural en nosotros mismos. Pensemos en los jóvenes, pensemos en los niños, pensemos en las madres víctimas de la violencia. Hace aproximadamente 8 años hubo un caso muy fuerte en Colombia. Mataron a un activista social, como muchos casos que pasan, adelante de su hijo. Su niño se miraba desesperado, no hubieron sentimientos de solidaridad, solo se solidarizó la comunidad. Hace 4 años en Cali, en uno de los centros de producción de caña, mataron a 5 niños afrodescendientes, entre los 9 y los 12 años, los descuartizaron. Y eso no levantó una voz de solidaridad en Colombia, porque nos han enseñado también desde las pedagogías de la crueldad que los cuerpos negros son cuerpos desechables, son vidas que no merecen ser lloradas. Y desde ahí se ha fortalecido una frontera de no reconocimiento del otro en su humanidad. También somos humanos, merecemos el mismo respeto, merecemos la solidaridad. La solidaridad no debe parcializarse. Yo pienso que eso no debe tener un tinte político, ni de raza, ni de color. La solidaridad debe ser una acción humana que nos convoque a cada uno de nosotros. Ahora estamos discutiendo en Colombia la infraestructura de ciencia abierta, una gran discusión intelectual que nos enfrenta también al sistema depredador de las publicaciones, de las grandes editoriales del mundo, que está en una lógica geopolítica de producción del conocimiento. Discusiones importantes, pero cómo eso impacta la transformación de la vida real, del ciudadano y de la ciudadana de a pie en nuestro país, de los jóvenes que son más propensos a tomar las armas. Dicen que el papá del niño que hizo el atentado está combatiendo una guerra en Ucrania, una guerra que ha dejado miles y miles de muertos. Entonces miren cómo el ciclo de la violencia se repite y está permeada en las familias, en nuestras familias, está presente. Entonces yo creo que es el momento de un llamado por la humanidad. Esto debe ser un llamado a nivel del mundo. No aguantamos más todo lo que está pasando. La sevicia por el poder no puede seguir guiando la lógica de los corazones que gobiernan nuestros países. Pero también es un llamado a elegir a nuestros gobernantes. Debemos elegir a nuestros gobernantes desde una filosofía del corazón, desde una filosofía sincera de la palabra, desde un compromiso real con las comunidades. Nos dicen ahora Colombia regresó a la década de los 80. No es cierto, la violencia se reinventa. Y en más de 200 años de gobiernos de derecha, la violencia ha estado presente. No hemos regresado a la década de los 80. La violencia adquiere un nuevo ciclo porque las estructuras de la crueldad no han logrado ser transformadas.
a pesar de los intentos que ha hecho este gobierno del cambio, este gobierno de la vida, que ha hecho nuestro presidente, que ha abanderado una lucha contra toda desigualdad social e injusticia en nuestro país. Entonces, finalmente yo los invito a que continuemos estas reflexiones, que ojalá podamos articular acciones concretas, acciones que nazcan, reitero, mucho desde el corazón. El presidente ha hablado mucho de la política del amor. Al principio lo entendía desde una perspectiva teórica, pero cuando empiezo en este cargo como ministra lo entendí. Que si no le pones amor a lo que haces, un amor sincero, realmente no vamos a lograr transformar estos siglos de desigualdades históricas. Cuidemos la niñez. Debemos de proteger a la niñez. Debemos cuidar sus sueños. Debemos hacer todo lo posible para que esos sueños se materialicen desde condiciones justas, desde condiciones de dignidad. Ir a los territorios, aquí mismo, a las localidades de Bogotá y ver a los niños abandonados debe ser un llamado a nosotros, como adultos, como jóvenes. ¿Cómo traemos esos niños a una vida digna? Que un niño tome un arma y atente contra la vida del otro, creo que es el ejemplo más degradable de la podredumbre de la humanidad. Y no podemos quedarnos callados. Hay muchos posicionamientos que dicen el niño es un sicario, es un asesino, hay que nombrarlo como tal. Las categorías también construyen realidades sociales. Desde el marco jurídico posiblemente ya la justicia dirá los delitos que cometió el niño. Pero es un niño, es un ser humano y tenemos que verlo desde ese lugar también, porque quiere decir que toda la sociedad le hemos fallado a ese niño y a los miles y millones de niños que en nuestro país continúan en esos procesos tan fuertes, predatorios de violencias humanas. Y creo que la universidad debe ser el centro de estas reflexiones. Ya no se lea a Paulo Freire en las facultades, ya no se lea la teología de la liberación, no se lee el marxismo, no estamos leyendo a Hegel, no estamos leyendo la epistemología de los pueblos indígenas. Debemos retomar esas lecturas, pero hacer unas pedagogías comunitarias en todos los estratos sociales, porque también en ocasiones lo hacemos con las comunidades en contexto de vulnerabilidad. No hay que llegar a los estratos 6 y 5 con esos mensajes. Hay que llegar con esos mensajes a los colegios de las élites, porque esos niños de las élites también tienen el derecho a formarse desde una perspectiva humanista. Y sé que vamos a encontrar aliados importantes para seguir trabajando por este proyecto de una democracia igualitaria para todos, una democracia participativa, una democracia transparente. Y un último llamado, como lo decían los colegas, el lugar de las ciencias sociales. Cuando yo llegué como ministra, las principales críticas fueron: no viene del área de las ciencias básicas, de las ingenierías, es científica social, no va a poder dirigir un ministerio de ciencias porque siempre ha habido una exclusión a los científicos sociales. Pues ahora más que nunca necesitamos que más científicos sociales lleguen a los cargos de decisión, que más mujeres, nuevas masculinidades comprometidos con lo social desde una perspectiva humanista llegue, porque no estamos disputando la generación del conocimiento. El conocimiento se genera y cada uno de nosotros lo estamos haciendo. Estamos disputando los lugares de representación y la posibilidad de que lo que organicemos como política pública y plan de gobierno realmente tenga un impacto directo sobre la vida de nuestros países. Yo les agradezco por la escucha, de verdad estoy muy conmovida, tengo sentimientos encontrados porque pienso mucho en mi tierra. Pienso mucho en el niño, no he podido dejar de pensar en el niño porque me trae los recuerdos de mi tierra y creo que no es justo. Pero también pienso en el senador, en su vida, en su proyecto político y debemos hacer un pare. Es el momento de transformarnos, de cambiar y de conducir este país. No se puede seguir en una lógica de narrativas violentas,
para seguir perpetuando un estado de violencia que ya sabemos que repercute en nuestros países. Tenemos una historia larga en América Latina de violencias estructurales, de exterminios de las comunidades. Rezamos con el corazón de que el senador pueda salir de esta, de que logre sobrevivir, y ojalá que este momento sea interiorizado por cada colombiano y colombiana como un momento de transformación desde adentro. La transformación no es afuera, lo dice la filosofía de nuestros pueblos indígenas. Transformarse es caminar hacia adentro, llegar hacia adentro de nosotros mismos. Si no hay ese camino hacia el interior, no vamos a transformar el exterior. Y orar mucho desde nuestras diferentes perspectivas religiosas, de creencias espirituales, pero que esto nos lleve, reitero, a prácticas concretas de transformación. Y eso debe partir de ver al otro un ser humano que también necesita un abrazo, que necesita oportunidades, que necesita una escuela digna para que nuestros maestros y nuestras maestras puedan ejercer esa pedagogía de la liberación de la que nos hablaba Paulo Freire y pueda trabajar directamente desde unas condiciones de dignidad social. Muchas gracias a todos y todas por su escucha. Muchísimas gracias, ministra. Conozco muchas caras de acá, de grandes científicos súper involucrados con sus comunidades, así que bueno, sé que hay muchos que sí no son burócratas y luchamos, por eso estamos acá en este Foro FOLEC. Bueno, voy a dar la palabra entonces ahora al doctor Federico Burone, director regional para América Latina y el Caribe de IDRC, el International Development Research Center, un gran amigo de la casa. Señora ministra, colegas en el panel, amigos, es francamente, diría yo, una enorme oportunidad de estar aquí escuchando, aprendiendo y de alguna forma también fortaleciendo los compromisos de aquellos que abordamos la tarea de apoyar, involucrarnos, ser parte de quienes transforman el sentido de las inversiones y la contribución desde el mundo de las ciencias. Creo que al escuchar a la ministra, este es un mandato que tiene que reforzarse y que sobre todo tiene que ser abierto también el mandato, porque en todos nuestros países tenemos, sin lugar a dudas, un enorme capital de talento humano que muchas veces necesita la oportunidad, necesita el acercamiento, necesita el diálogo con este movimiento que propone revisar la asignación de recursos, revisar recursos financieros, revisar la orientación del trabajo y sobre todo fortalecer el vínculo de ese trabajo con la relevancia social frente a los desafíos que han quedado en las manifestaciones de la ministra plenamente establecidos como problemas de enorme, alta complejidad, donde el conocimiento en sus múltiples expresiones tiene necesariamente un rol y el mandato histórico, moral, de contribuir porque en la mayoría de los casos son usuarios de recursos públicos. Y esa fue la razón por la que IDRC también en su momento confrontó tensiones. Una institución que tiene como mandato fortalecer las capacidades para la identificación, la puesta en marcha de metodologías de investigación desde las organizaciones, desde los investigadores de los países que hoy llamamos del sur global, para buscar encontrar realmente el mejor uso del capital intelectual, de las relaciones a nivel horizontal, de las perspectivas, de las voces, en la búsqueda de respuestas a los problemas más acuciantes. Ese es nuestro mandato. Sin embargo, hace aproximadamente 10 años, un poco más en el día de hoy, tuvimos un gran desafío
de tratar de transmitir y tratar de ingresar en diálogos con otras organizaciones que financian ciencia y tecnología, entre otros en Canadá, el país, la sociedad que financia el trabajo que nosotros hacemos. Y nos pusimos en ese momento a trabajar discutiendo realmente cómo debíamos ligar el rigor científico con otras tantas dimensiones, cómo construir una instancia de evaluación, de medida de la calidad de la investigación que fuera de carácter multidisciplinar, pero sobre todo con un sentido muy concreto de responsabilidad y relevancia social. Tenemos nuestro propio enfoque, quizás algunos de ustedes lo conozcan, una metodología que sigue evolucionando. Esa metodología fue creada no por expertos de IDRC, fue creada en diálogo con aquellos con los que trabajamos en las distintas regiones donde intervenimos. Les pido disculpas por mi voz, está a punto de colapsar, pero bueno. Esa metodología que es la que también nos impulsa a ser parte de estos movimientos, de estas diversas formas de pensar, repensar el mundo de la investigación, el mundo de la calidad de la investigación y el mundo de la evaluación que hace uso de esas formas de evaluación científica. Yo voy a quedarme por acá porque no quiero agregar mucho más. Creo que las expresiones de la ministra nos han ayudado a entender el porqué y nos han ayudado también a reforzar nuestro compromiso de hacer que activemos el talento de nuestros países en la dirección correcta. Muchas gracias. Bueno, como vamos a seguir discutiendo todos estos temas, vamos a ahora rápidamente darle la palabra a Ricardo Pérez Mora, coordinador del Grupo de Trabajo Ciencia Social Móvil y Politizada de Claxo, para que también nos dé unas palabras desde el grupo de trabajo y bueno, algunas cosas seguiremos trabajándolas en el siguiente panel. Claro, muy buenos días. Voy a hacer todo el intento de reducir los tiempos por la demora que traemos. Pero inicio con una reflexión, escuchar a todos los que me anteceden. Un saludo a todas las personalidades de la mesa, la audiencia. Una reflexión sobre los grandes retos que tenemos como instituciones, cada quien desde nuestra trinchera, como gobierno, como academia, como asociaciones civiles, ante todos estos problemas que no se han resuelto, ¿no? La violencia, la pobreza, la desigualdad y sobre todo la gran expectativa que se tiene en instituciones como la educación, ¿no? Como la educación superior, la expectativa que se tiene como la ciencia. Tenemos un compromiso y tenemos también una gran expectativa social de lo que podemos dar para resolver y para abonar estos problemas, ¿no? Es un honor como miembro del GT, Ciencia Social y Politizada, un GT que coordinó Judith durante muchos años y ahora estamos con el gusto, Guido y un servidor, trabajando en esta propuesta de pensar en una ciencia en dos conceptos. Una ciencia que sea, el primer concepto es ciencia móvil, una ciencia que no esté finalmente estancada dentro de unas paredes en la sociedad, perdón, en la universidad, en un laboratorio, sino que tenga la posibilidad de ir a donde está el problema, ¿no? Una ciencia que se movilice hacia los actores, que se movilice hacia las regiones, hacia los problemas, y que le dé la posibilidad de transformación, ¿no? El otro concepto es ciencia politizada. Para que sea politizada tiene que ser móvil, tiene que llegar, tiene que moverse hacia donde está la necesidad que todos conocemos, ¿no? Y esa politización de la ciencia es un compromiso que nos toca desde la trinchera que estamos como investigadores, como académicos, de no quedarnos de brazos cruzados ante todo esto que hemos venido platicando, ¿no? Y el llamado también que se hizo por algunos de los que me precedieron, el llamado también a la acción, el llamado a generar respuestas, también es un llamado a sumarnos, a hacer sinergias. Y creo que lo que el FOLEC está haciendo, sumando la perspectiva de actores de gobierno, de actores finalmente de organizaciones, de la academia, es un paso a ese acercamiento a las soluciones y bueno, a tratar desde nuestra trinchera hacer todo lo que podemos hacer, ¿no? Creo que para transformar la realidad
necesitamos transformar la ciencia. Es un elemento central, ¿no? Y para transformar la ciencia necesitamos transformar los elementos que regulan, que impulsan, que legitiman la ciencia. Y uno de ellos es la evaluación. La evaluación finalmente está atrás de definir lo que es legítimamente ciencia, lo que es algo aprobado como ciencia, y de ahí la importancia de este foro, de ahí la importancia de la evaluación científica, de ahí la importancia de pensar la legitimación de la ciencia como la legitimación de la evaluación como un eje central de aquellos que queremos pensar en la transformación social, ¿no? La ciencia finalmente, la evaluación ha tenido un lugar súper importante en todo, digamos, el proceso, la estructura de legitimación global. Sabemos que de las estructuras que evalúan legitiman universidades, legitiman científicos, legitiman lo que es o no un conocimiento válido, ¿no? Entonces, centrarnos en la evaluación también es un elemento que nos puede llevar en un puente a pensar en esa transformación de la ciencia y esa transformación de la sociedad. Estoy tratando de ser lo más breve posible por la demora que traemos, pero finalmente creo que nos debemos de sumar, como dice el diálogo, como dice el subtítulo del foro, la invitación a un diálogo regional e internacional por una ciencia con relevancia social. Creo que es lo que está haciendo este foro, creo que lo que nos toca hacer, y pues un gusto sumarnos a este esfuerzo como grupo de trabajo aquí presente y con todos los que se están sumando a este esfuerzo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para cerrar, también un reconocimiento a la primera directora de FOLEC, Daniela Perrota, y como lógicamente a Laura Robelli, que tampoco la veo, está escondida ahí atrás. Laura, parate, por favor, que estuvo muchos años dirigiendo FOLEC. Un gran reconocimiento a su labor. Bueno, damos por concluido entonces este panel. Gracias, seguimos en la próxima.